Buenos días a todos. Hoy día vamos a ver cómo hacer un análisis de un flujo de caja, tratando de responder un poco a las preguntas: ¿para qué construimos un flujo de caja? ¿En qué consiste un flujo de caja? ¿Y por qué tenemos que desarrollarlo? ¿Y qué decisiones tomamos en base a este flujo de caja? Ya, mi nombre es Oscar Gutiérrez, ya hemos conversado varias veces en otros videos, y la idea es que podamos también ir siguiendo otros videos que también les estoy subiendo respecto de las mismas temáticas que son de evaluación de proyectos. ¿Ya? ¿Qué vamos a ver hoy día? Vamos a tomar como ejemplo un flujo de caja de un proyecto cualquiera que tiene los elementos más importantes en el desarrollo de esto mismo. Y en base a eso vamos a ir analizando de qué manera este flujo de caja nos permite determinar decisiones para ver si entramos o no en un proyecto que significa una inversión. ¿Ya? Del flujo de caja que vamos a ver, una entidad que vamos a maximizar para que vean de mejor forma, eh, que tiene ingresos que van aumentando año a año. Entonces tenemos un ingreso del año 1, y cada año va aumentando en una tasa constante que aquí le hemos establecido en un 25% de aumento, que de cierta forma es muy conservadora porque hay empresas que crecen hasta el 100% por año. Ya, pero hemos conservado 25% para también ver un ejercicio. Tiene costos de operación que están determinados principalmente, aquí vemos en la misma tabla, por sueldos, servicios básicos, insumos y otros, todo determinado en valores reales, pero aquí hemos llevado a las cifras en millones, aquí está todo expresado en millones de pesos. El interés de un crédito, hemos calculado el comportamiento del crédito que también tienen que realizar si es que quieren incorporar crédito. ¿Cuál es la tasa de este crédito anual? Porque estamos calculando el flujo anual. Entonces, como el flujo es anual, también tenemos que determinar de qué manera esto anual influye anualmente en el flujo. Entonces, si tenemos el flujo, tenemos el capital que vamos a invertir. Aquí para el proyecto consideramos que el proyecto en total considera 800 millones de pesos, y de esto la inversión que hace la inversión privada es 400. Vamos a un préstamo de otros 400 millones de parte de una entidad privada, ¿ya? Eh, entonces, ¿cuál es el interés total que vamos a pagar este año? Entonces, si son 400, el interés son esos 400 por sobre la tasa que se estableció para el proyecto, que es un 5%. Entonces, en este mes, y esto un poco para construir flujos, en este mes lo que se paga es el porcentaje correspondiente al capital adeudado, que son todo el monte que pedimos, 400 millones. Lo que se amortiza es la cuota que calculamos con la función pago, que la función pago vemos que nos solicita, aquí si vemos el detalle, apretamos FX, al apretar FX nos pide una tasa, ¿ya? El flujo nos pide una tasa, que está determinada aquí mismo en la celda M1, ¿ya? 5%. Nos pide la cantidad de periodos, que hemos establecido 4 periodos de pago, pagado 4 años, un valor actual, que el valor actual que se va a pagar son los 400 millones de pesos que se piden, que están puestos ahí. Valor futuro no, porque esta función pago nos sirve para determinar, por ejemplo, si queremos hacer inversión, si queremos hacer depósito. Entonces, si queremos hacer depósito, el valor futuro es lo que queremos tener en el futuro. ¿Cuánto tenemos que depositar año a año para una cierta tasa de interés de esos depósitos, tener un valor futuro? En este caso, nosotros trabajamos con un valor actual, que es recibir el dinero hoy y hacer pago de ese dinero que recibimos hoy, ¿ya? Y el tipo, en general, en cero se trabaja, pasa el periodo y yo pago, o sea, pasa el mes y yo pago, pasa el año y yo pago, ¿ya? Eso, entonces, con eso determinamos con la cuota. ¿Cuánto vamos a amortizar? Lo que pagamos de cuota menos lo que pagamos de interés. Eso quiere decir, de esto que pagamos de cuota, esos 18 millones le corresponden al banco, y 93 millones lo que efectivamente nosotros estamos pagando la deuda, que es lo que se llama amortización. ¿Cuánto nos queda de deuda después de amortizar esto? 400 menos los 93 pagados, ¿ya? Que lo que vemos aquí, 400 menos los 93 que amortizamos a la deuda, nos quedan 300 millones. Entonces, en periodo 2 partimos con capital adeudado, 300 millones, mismo ejercicio, eso es el porcentaje de la tasa corresponde al 13%, la cuota menos eso que pagamos de interés es lo que corresponde al amortizamos, y cuánto nos adeuda, y sucesivamente en cada periodo. Entonces, aquí tenemos que traemos los mismos valores desde allá, ¿se dan cuenta? Aquí está L6, ya, L6 determinado, y L6 es el interés que estamos pagando en el flujo de interés que determinamos, ¿ya? Entonces, eso es lo que pagamos, y eso lo traemos para acá. ¿Por qué? Porque recuerden que el interés tiene efecto tributario. Entonces, como tiene efecto tributario, nos va a restar impuestos a pagar, ¿ya? Entonces, tiene efecto tributario. Lo mismo para la depreciación. La depreciación, los bienes que tenemos los depreciamos, en este caso está depreciado linealmente, y la depreciación también va a tener efecto tributario. Tiene que ir puesto esto en el flujo, ¿ya? Por eso tenemos la utilidad de impuestos, que va a ser
los ingresos menos los egresos, ¿ya? Los impuestos cuánto es lo que pagamos, y tenemos la utilidad después de impuestos. Este proyecto ya se ve próspero, pero consideramos que la inversión que tenemos que hacer son 850 millones, ¿ya? Porque consideramos que 800 es lo que tenemos que hacer como inversión en capital, pero 50 millones más determinado en capital de trabajo. Lo que recomiendo es que utilicen el método de déficit acumulado máximo, ¿ya? Para determinar el capital de trabajo. ¿Qué tenemos que hacer para el déficit acumulado máximo? Que lo vamos a ver después en otro video. El déficit acumulado máximo busca determinar de qué manera los bienes durante los primeros meses del año, de qué manera los bienes generan retornos en el proyecto el primer año, y a través del movimiento de ingresos y costos, yo en algún momento voy a tener flujos positivos, pero mientras no tenga flujos positivos, el proyecto se va a comportar con flujos negativos y tengo que poder sostener ese proyecto. ¿Hasta cuándo lo sostengo? Hasta que el proyecto ya empiece a cambiar la curva de comportamiento y cambie ese flujo crecientes. Cuando ocurre eso, hasta ahí es cuando yo necesito capital. Y eso lo termino generando un flujo mes a mes. Entonces con esto tengo 150, flujo final, vemos que dan todos positivos, ¿ya? Puros flujos positivos. Pero cuando llegamos a determinar el VAN, nos da negativo. ¿Por qué? Porque ya hemos conversado que el VAN, que la fórmula es VNA, busca llevar a año los flujos que ocurren en el futuro, que esos flujos son castigados a una tasa, en este caso la tasa del 15%, método para calcular esta tasa, KPM si es que es solo inversión propia, ¿ya? Pues solo inversión propia, KPM si es inversión propia combinada, como en este caso la tasa tenemos que determinarla a través del WACC, ya costo promedio ponderado de capital. Entonces en este caso van a tener que utilizar WACC, y si cambia la estructura de inversión, cambia el WACC, por supuesto. En este caso ocupamos una tasa de ejemplo del 15%, y eso nos da un VAN negativo. ¿Por qué? Porque los 850 millones, primero, si hacemos la sumatoria lineal de estas inversiones, nos da 1.200 millones. Pero los mejores flujos ocurren más a futuro, que son los flujos más castigados. Entonces, en este caso, lo más probable es que este flujo nos va a dar negativo, ¿ya? Por eso, siempre es importante que los proyectos tengan flujos ciertos inicialmente. Tienen flujos ciertos inicialmente altos. Eso quiere decir que esos flujos son los menos castigados en términos de la tasa de descuento. Si los mejores flujos ocurren a futuro, estos 400 millones, si los llevamos hoy día al flujo actual, ¿cuánto significará en flujo actual esto? Valor actual de el flujo a una tasa del 15%, la cantidad de periodos ocurre en el periodo 5, ¿cierto? Periodo 5. El pago, no hay un pago, pero sí un valor futuro, ¿qué es eso? Periodo 0. ¿Cuánto es? 217 millones el valor actual de esto. Entonces, los 436 millones son castigados a 277 millones para el actual. Entonces, ¿cuánto es lo que en realidad va a generar de ingresos eso? 217 millones, ¿ya? De los 430 y tanto, 436 que generaba en el periodo 5. Recuerden que yo un proyecto, la moneda en el futuro pierde valor, o sea, esos 436 para efectos de actual valor en el presente, en el futuro van a representar 216, por lo que vale el dinero y por lo que yo exijo este proyecto que me rente. Y todo eso está involucrado en el 15%, ¿ya? Por eso es que este proyecto nos da, aun cuando la sumatoria de más de 850 millones, que es lo que la sumatoria lineal de todos los flujos futuros de más de 850 millones, ya nos dimos cuenta que este flujo, que es el mejor de todo el proyecto, significa solo 217 millones, ¿ya? Por efectos de hoy. Y si eso lo sumo con los 250 y para cada uno de estos flujos castigados, definitivamente nos da un flujo nativo de dinero que es el VAN. Entonces, eso es lo que representa el VAN. Es un factor de análisis, el análisis respecto de si este flujo nos va a poder determinar un valor suficiente. Entonces, cuando se les pide cuál es el VAN del proyecto, está ahí, y cómo lo interpretamos de esta forma, porque no es que no alcanza a generar riqueza, de acuerdo al valor actual de los flujos futuros, ¿ya? También cuando terminamos inversiones, de un análisis que en general se hace, me fijo en dos tipos de inversiones. Las inversiones más importantes, las más cuantiosas. Las inversiones más cuantiosas, recuerden que si tengo los 850 millones, ¿ya? De inversión en este proyecto, si en otro proyecto del monto que sea que da, estos 850 millones, hago dos análisis. Primero, los más cuantiosos, los inversiones más importantes. ¿Puedo obtener las mismas prestaciones de otro equipo con menos cantidad? O sea, yo podría decir que esta inversión de 400 millones, yo podría invertir 200 aquí, ¿cierto? Y después el año 3
O sea, en vez de comprar una máquina de 200 millones, compro una 200 ahí y después hago las otras 200 cuando crezco. Inmediatamente el van, si se dan cuenta, cambia, ¿ya? Entonces, estos son algunos aspectos importantes. ¿De qué manera? Menos 200, ¿ya? El van mejoró, pasó de 89 a menos 21. Entonces, estas son algunas decisiones. Estos montos de inversión que estoy haciendo, ¿los puedo proyectar en el futuro y hacer después y no al principio? ¿Ya? O de la misma forma, si yo hoy día tengo inversiones que son muy pequeñas, ¿ya? O algunas inversiones que me significan marginalmente en cada producto producido, me aportan muy poco año a año. Esta marginalidad, ¿la puedo mejorar para hacer más eficiente el proyecto? O sea, por ejemplo, yo digo, estoy en una empresa de café, como el proyecto que he visto que están trabajando. Estoy en una empresa de café, compro la máquina de café que me cuesta 10 millones de pesos. En términos de la cantidad de años que me dura esa máquina de café, cada café, en términos marginales, me significa 1 peso la máquina, por cada café fabricado. Como me significa 1 peso y el costo final de cada café son 800, ese peso es marginal. ¿Podría yo gastarme 20 millones de pesos? Eso significa que el costo marginal de cada café va a ser 2 pesos, que va a seguir siendo marginal. 20 millones de pesos de inversión en favor de producir más café en algún momento, entonces me aumenta la productividad, me aumenta las ventas y me puede cambiar el proyecto, ¿ya? Entonces esas son también decisiones que tomo en proyectos que me aportan un costo marginal insignificante. Los que menos me aportan, también podría tomar decisiones sobre ello, mejorar la calidad del producto. Porque si mejoro la calidad y duplico su valor, en términos del impacto en el costo marginal, va a ser insignificante, ¿ya? Esos son algunos análisis que es importante hacer en los proyectos. Otros análisis que también se solicitan permanentemente y se solicitan en lo que deberían realizar ustedes es la incorporación de fuentes de financiamiento bancario, que ya está puesta en la planilla. Entonces, como yo ya terminé interés y amortización, ¿cuánto es lo que debería yo pedir de préstamo? Entonces, hoy día está pedido 50-50, 400 millones al banco, 400 millones yo. ¿Qué pasa si pido todo al banco? Y eso va a significar que si pido todo al banco, la inversión que yo hago aquí va a ser cero de capital propio. ¿Qué va a pasar con el banco? Pasamos de tener 89 millones a 344. Eso quiere decir que conviene, en este caso, en el caso del proyecto, no conviene endeudarse. Y ahora sí, los 800 los pongo yo como inversionista y al banco le pido entonces cero, ¿ya? ¿Qué efecto va a tener esto? Va a tener efecto en términos del BAN, que el BAN mejoró. Entonces, si se dan cuenta, lo mejor es que yo invierta todo para efecto de este proyecto. Hay proyectos que no es así. ¿Qué es lo que estoy haciendo con este proyecto? Estoy mejorando el VAN de acuerdo al flujo de capitales que se establece, ¿ya? Eh, entonces, eso es lo importante. Aquí no tengo flujo de capitales, no tengo amortización que pagar y todo el flujo de positivo se da al principio y eso mejora año a año los flujos, ¿ya? Para no pagar intereses ni pagar amortizaciones. Dado que además los flujos iniciales y los flujos finales son los que son más castigados, entonces no tengo castigo sobre amortización y pongo todo al principio. Entonces, esas son algunas decisiones que voy tomando. Juego finalmente con el BAN respecto de cuánto es los porcentajes de inversión que debiera hacer un proyecto. No siempre lo bueno es invertir con inversión propia. Hay proyectos que de verdad lo mejor es hacer inversión privada, ¿ya? Entonces, aquí la decisión la tienen que tomar ustedes jugando con esto, cambiando los porcentajes de uno y otro proyecto, o de uno y otro tipo de inversión, privada y de externo, ¿ya? También con esto toman ustedes la decisión. Si yo 100% inversión propia, voy con este proyecto, ¿qué me da de van de TIR los flujos que tengo año a año? ¿Son convenientes? Y además, ¿qué pasa si aparece un inversionista privado que me ofrece participar del proyecto? ¿Lo dejo entrar o no lo dejo entrar? Esas son decisiones que yo tengo que tomar respecto de cuánto capital él pone. Si viene un inversionista privado, es lo mismo que aparezca yo a pedir dinero en una inversión externa, ¿ya? Entonces también juego con esto en el flujo. Inversionista privado, ¿cuánto me va a poner? Si me pone 50% de capital, entonces le pongo 50% de capital de acuerdo a la tasa que me exige, ¿ya? Y ahí veo si incorporo o no. En general, si yo quiero hacer un análisis de la inversión, tengo que averiguar cuánto es la tasa que me cobra el banco para ponerla ahí, o cuánto es la tasa que me cobra el inversionista para hacer el análisis de estos flujos de inversión. O sea, yo establezco este flujo de préstamos de acuerdo a la tasa que me exige el inversionista, ¿ya? Y de acuerdo a esto evalúo si me conviene o no invertir con un inversionista o que el dinero de la inversión, el capital inicial, nazca del inversionista o nazca de mi capital propio, ¿ya? Esos son algunos análisis típicos que se hacen aquí.
El Van y TIR es súper importante. Consideren también el concepto de Van y TIR. Recuerden que el Van es la anualización a valor presente, o sea, aquí estoy hoy. Este es el momento cero del proyecto. El momento cero es que estoy parado hoy día. Yo hoy día dispongo de 850 millones y hoy día esos 400 millones que ocurren en el año 5 van a significar 217 millones, que fue lo que calculamos delante con valor actual. Entonces, los 400 del año 5 hoy día representan 217. Entonces, ¿cuánto representan en los años futuros hoy día? Entonces, ahí contrasto plata puesta hoy, 850 millones, respuesta de plata puesta en el futuro. Esos son los análisis típicos que hacemos en un proyecto, ¿ya? Y el VAN representa eso. Ahora, cuando el VAN yo lo evalúo, en el caso del proyecto que veíamos recién, era del 15%. ¿Qué ocurre si esa tasa yo le exijo más? ¿Hasta cuánto resiste el proyecto para que me dé, por ejemplo, cero? ¿Cuánto le podría exigir yo al proyecto en términos del riesgo que significa? Y estos son análisis que hacemos, ¿ya? Si pensamos en el riesgo que significa un proyecto, entonces, ¿hasta cuánto resiste ese valor de tasa en el que el proyecto me da un VAN igual a cero? Es la TIR. Entonces, la tasa interna de retorno, finalmente, es la tasa interna que tiene el proyecto que me otorga como máxima tasa que yo le pueda exigir. Entonces, si yo he entrado en proyectos, o una empresa a la que yo asesoro ha entrado en proyectos que la tasa que siempre le exijo ha sido 30%, y quiere entrar en un proyecto en que la tasa máxima, la TIR, que representa ese proyecto para poder exigirle rentabilidad desde un 15, esa empresa no entraría, porque la tasa está bajo la tasa que permanentemente exige el proyecto. Esto es importante para saber de qué se trata la TIR. Entonces, la TIR es la tasa máxima que resiste el VAN para evaluar cuando un proyecto internamente me genera retornos. ¿Ya? Esos son los análisis que es importante que les quede claro para hacer los análisis de un proyecto, que se les piden en evaluaciones de los mismos y que también dan respuesta cuando uno quiere ingresar al proyecto. Espero que les haya quedado claro y nos vemos en una próxima oportunidad respecto a los mismos temas u otros que tienen que ver con proyectos, con innovación y con evaluación de los mismos.